Bendito día quiso el Señor, bendito viernes, que me permite una vez más llegar a ustedes, si acaso a la distancia, de esta manera. Gracias Señor, gracias Dios por permitirme decir lo que si acaso pienso que usted puso en mi corazón. Gracias a ustedes también por prestarme sus oídos. Gloria al Señor. Ayer me llamó un buen amigo mío, un compañero de colegio, y la verdad es que disfruté mucho conversar con él. Hablamos de todo, y como siempre, terminamos recordando todas las fechorías que habíamos hecho, ¿no? En el colegio. No lo digo con orgullo, pero yo siempre fui un muchacho bastante complicado, por decirlo de alguna manera amable, ¿no? Y en el colegio yo tenía una maestra, una profesora de literatura que siempre me decía que yo era muy intrépido. A esas alturas, la verdad, yo ni sabía qué quería decir esa palabra. Y un día, quizá por hacerme entender, cuando estaban asignando lecturas de libros y qué libro iba a leer cada uno, cada grupo, me mandó a leer Las aventuras de Tom Sawyer. Tom Sawyer era un muchacho travieso, aventurero, un rebeldillo del sur de los Estados Unidos y que junto con su amigo Huck Finn vivía metido en líos, vieron un asesinato, vieron cosas que ningún niño tendría que haber visto, buscaba tesoros, rompía reglas, desafiaba a todo el mundo. Yo la verdad es que leí el libro obviamente más por obligación que por ganas, y nunca supe si la maestra me estaba queriendo decir algo con ese libro, así que honestamente en ese momento tampoco es que me haya importado mucho, ¿no? Pero hablando con este compañero mío anoche, eh, el libro después de eso me volvió a la cabeza y me dio nostalgia. Y me puse a buscar un poco más sobre la obra y principalmente sobre el autor. Y le consulté a mi buen amigo ChatGPT, a mi buen amigo Cloud y a toda la pandilla, ¿no? Y obviamente yo sabía que el autor era Mark Twain, pero no tenía claro quién había sido realmente el hombre, ¿no? Y ahí descubrí que había sido uno de los mejores novelistas de la historia, que había sido un genio en literatura. Y bueno, ustedes saben cómo es Internet ahora, ¿no? Uno no puede buscar algo o alguien, digamos, que inmediatamente te empieza a bombardear con información. Yo estaba haciendo zapping en Instagram, en los reels de Instagram, y de repente me sale una frase que la verdad la leí 3 o 4 veces porque me pegó fuerte. Y decía, dentro de 20 años estarás más desilusionado por las cosas que no hiciste que por las que sí hiciste. Así que soltá la soga, salí de la seguridad del puerto, agarrá los vientos en tus velas y explorá y soñá y descubrí. Mark Twain. Qué frase hermosa. Y sinceramente eso me dejó pensando. Y siento que el Espíritu Santo me decía esta semana algo que tarde o temprano nos alcanza a todos. Todos vamos a vivir momentos decisivos en nuestra vida. Algunos ya los vivimos, otros momentos todavía nos faltan vivir. Y hay una ley del riesgo que no falla. Mientras más estemos dispuestos a arriesgar en la vida, en el ministerio, en la pareja, en la finanza, más nos puede usar Dios. A veces uno piensa equivocadamente, si Dios me quiere usar, me va a usar igual, arriesgue o no, así que mejor me quedo esperando porque Él es soberano y Él va a actuar y Él me va a decir cuándo y Él me va a mover y sí. Él es soberano. Pero quienes han venido arriesgando por años, creyéndole a Dios, aun cuando todo parecía en contra, se han dado cuenta de una verdad que es ineludible. Cuanto más arriesgas, es verdad, más te expones al fracaso. Pero también es verdad que más espacio le das a Dios para obrar.
Y te voy a decir algo que yo he aprendido con los golpes, a punta de golpes y a punta de fe. Y es que si estás dispuesto a arriesgarlo todo, no hay manera en que Dios no te pueda usar. No hay forma de que Dios no haga en vos y a través de vos lo que Él quiere hacer, pero tenés que estar dispuesto a arriesgar, a jugártela, a avanzar. Si no damos un paso de fe, ya sea en lo financiero, ya sea en lo familiar, si no tomamos esa decisión, es imposible que Dios pueda cumplir el propósito que puso en nosotros. Porque esas decisiones siempre van a traer riesgo. Siempre. Son decisiones que a veces va a significar renunciar a algo que es bueno para poder acceder o experimentar algo que es mucho mejor, mucho más grande todavía. A veces uno tiene que darle la espalda a algo, darle la espalda a lo cómodo, a lo que ya conocemos, a lo que sostiene ese por si acaso. Y yo estoy convencido de esto. Cuando uno le da la espalda a lo conocido y se atreve a caminar en fe hacia lo que no conoce, ahí es que sucede. Ahí es que se rompe algo adentro. Ahí uno realmente sale de esa zona segura y empieza a vivir en fe. ¿Y sabes qué? No hay límite para lo que Dios te puede usar cuando empezás a vivir en fe, cuando salís de esa zona segura. Ahora, hay algo que es claro. A veces ese riesgo implica tomar una decisión que no nos gusta. O la mayoría de las veces implica tomar una decisión que no nos gusta. Una decisión que no sabemos si va a salir bien o va a salir mal. O simplemente a veces estamos tan cómodos donde estamos que no queremos cambiar nada. Pero igual queremos que Dios lo cambie todo por nosotros, ¿no es cierto? Y estoy convencido de algo. Tu destino, o más bien lo único que te separa de tu destino, es una decisión que tenés que tomar. Una decisión que puede ser pequeña, una decisión que a veces no te animás a tomar. Y esa sola decisión es lo único que se interpone entre lo que Dios quiere hacer con vos y el deseo que vos tenés de que eso se cumpla. Una decisión. Esa decisión puede ser mandar un correo, renunciar a algo, acceder a algo, cortar una relación tóxica o por el contrario comenzar una nueva relación, hacer un viaje o decidir no hacer un viaje, pero dejar de excusarte, dejar la pereza, dejar de llenarte de excusas para avanzar. Yo no tengo menor idea de cuál es la tuya. De cuál es la decisión que tenés que tomar, ya sea terminar algo o empezar algo o cambiar algo, pero significa que hay una decisión que tenés que tomar y que tenés que poner en marcha. Y hay una cosa que es segura y que te lo quiero decir desde ya: no podés eliminar el riesgo del siguiente paso. No se puede, porque si eliminas el riesgo estás sacando a Dios de tu vida. Siempre que Dios te envía algo, hay un riesgo. Y es lógico que uno se pregunte, ¿y será que me va a salir bien? ¿Será que Dios me mandó? ¿Será que esto viene de Dios o es cosa mía? Eso lo vivimos todo. Eso es normal. No se traen, mi hermano, ese discurso que dicen algunos predicadores de que cuando Dios te manda vas a tener una seguridad total, no va a haber cabida para la duda, porque eso no existe. Jamás va a pasar, no existe la seguridad total en nuestra vida, nunca lo va a existir. Siempre uno va a cargar un temor de fondo, un peso en el pecho de no saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal, si es lo correcto o no. ¿Y sabe por qué? Porque si no tuviéramos ese temor, si tuviéramos una seguridad absoluta en que todo lo que hacemos va a estar bien, entonces dejaríamos de orar y dejaríamos de depender de Dios. El tema es que nos hemos acostumbrado y quizás es más cómodo y lo sentimos que es más seguro pedirle al Señor de esta manera.
Eh, Señor, prospérame primero. Y si me prospera, empiezo a ofrendar. Te lo prometo, Señor. Señor, prospérame y yo te prometo que voy a ofrendar. ¿Mm? Lo que estamos haciendo ahí no es otra cosa que dudar de Dios. Y Dios dice, Nelson, mi querido, Nelson, mi querida, aquí la cosa es al revés. Vos das el primer paso en el agua y yo después te la abro. Pero vos tenés que caminar en fe. No me pidas que yo me mueva en fe. Vos sos el que tenés que moverte en fe. O sea, al decir eso, queremos que Dios tenga fe en nosotros primero para tener nosotros fe en Él. Por eso nosotros es que estamos acostumbrados a pedir al revés. Ay, Señor, por lo menos déjame que me empiece a sentir un poquito bien para declarar mi sanidad. Por lo menos que se me pase la diarrea, Señor. Y Dios dice, no, celebra ahora, grita ahora, canta ahora. Celebra, mujer estéril, ensancha el sitio de tu tienda, agranda tu casa, porque si no te preparas para una familia grande, ni siquiera vas a tener un primer embarazo, dice la palabra en Isaías 54. Pero para creer eso, tenés que arriesgarte. Tenés que arriesgar tu reputación, tenés que arriesgar el que van a decir, tenés que arriesgarte a que te miren raro, a que tu propia familia, que tu propia esposa, tu propio esposo te mire raro, a que te digan que estás loco, que te digan que este tipo no tiene los patitos en fila, o que te faltan un par de jugadores en la cancha. No hay otra forma si no es arriesgándose, así trabaja Dios. Vos das el primer paso, Él abre el camino. Estas señales seguirán a los que creen, ¿no es cierto? Y Esther dijo una vez, si perezco, que perezca. Si tengo que morir en la misión, que muera. Y Nehemías dijo, si a su majestad le parece bien, le ruego que me envíe a reedificar las ruinas de la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. 3 amigos judíos se negaron a inclinarse ante un dios pagano en Babilonia y dijeron, si nos arroja al horno en llama, el Dios al cual servimos nos va a librar del horno. 2 discípulos dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y mirá lo que pasó. Esther salvó del genocidio al remanente judío. Nehemías reconstruyó los muros de la ciudad. A los 3 amigos que se negaron a inclinarse, los ascendieron políticamente en Babilonia. Y todo el mundo antiguo escuchó de Cristo, porque nadie pudo silenciar a Pedro y a Juan. ¿Y qué significa esto? Que llega un momento, uno solo, en el que vos tenés que tomar una decisión en fe. Ese paso, ese riesgo, esa obediencia, ese si perezco, que perezca, ese si voy, voy, ese no puedo quedarme callado, aunque me dé vergüenza, aunque me molesten, tengo que hablar, tengo que dar ese paso, porque ese es el momento que se desata todo lo que Dios quiere hacer después. ¿Y saben qué? Si hay una cosa, una de las cosas que más temo, es a la inercia de la inactividad. Sentir que no estoy haciendo lo que Dios quería que yo hiciera. Y una de las filosofías, por decirlo de alguna manera, que he aprendido, ya sea como predicador, como líder, como jefe de familia, es esta. Yo le tengo más miedo a perderme lo que Dios podría hacer si no me animo, que a meterme en un problema por animarme y obedecer. Escuchen bien. Tengo más miedo de perderme lo que Dios podría hacer si me quedo quieto, si me freno, si dudo, si soy prudente, que de meterme en un lío por obedecer su voz. Porque meterte en un problema por obedecer, en esencia es bueno, porque eso Dios lo arregla. Pero perderte lo que Él podía hacer por vos, por no animarte, eso no te lo devuelve nadie. Tengo menos miedo de meterme en un problema y después decir, caramba, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que solté? ¿En qué me metí?
que quedarme callado y que mañana Dios me reclame la sangre de los que no escucharon lo que yo tenía que decir. Porque yo solamente quería complacerlo. O solamente quería seguir la corriente. O repetir lo que está de moda, lo que se predica hoy por costumbre y no por palabra. Así que, mi amado, creerle a Dios es un asunto de riesgo. Ahora, por favor, lo que quiero decir, a ver, no me van a malinterpretar porque lo que quiero decir, a ver, no va a faltar el loquillo que diga, wow, hermano, entonces Dios me quiere próspero y quiere que ofrende. Está bien, y me tengo que arriesgar. Está bien, así que me voy a hacer pinchero, hermano, me voy a hacer narco, pero un narco bueno y un narco muy generoso, como Dios manda. Por favor, a ver, no me va a malentender, ¿no? Arriesgarme, que no me importe mi reputación. Gloria a Dios, ya no más me meto con mi jefe que me anda coqueteando, porque Chichi dijo que hay que arriesgarse y cortar lo viejo y comenzar lo nuevo. Y ya con ya nada que ver. Por amor a Dios, ni se les ocurra, por favor. ¿Ya? Estoy advirtiéndole, no es eso lo que quiero decir, ¿ok? Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Cuando Dios te manda a hacer algo, no importa si el viento está a favor, si está de frente o está en contra de la nave. Cuando Dios te manda a hacer algo y eso que te manda está alineado con su palabra, con su carácter, con su verdad, lo tenés que hacer, tenés que moverte, porque creerle a Dios es un asunto de riesgo. ¿No es acaso ese el principio de la parábola de los talentos? El dueño de la finca, el patrón, llama a su siervo y le reparte talento. Le da a cada uno según su capacidad porque él lo sabe y conoce, así como Dios lo sabe con nosotros. Les entrega algo para multiplicarlo y cuando vuelve, ¿qué hace? Felicita a dos de ellos. ¿Por qué? Porque multiplicaron, porque se arriesgaron, porque hicieron algo con lo que se les confió. Pero ¿qué pasó con el tercero? Ese no se lo robó, no lo perdió, no lo malgastó, pero sin embargo él le dijo, lo guardé porque tuve miedo de perderlo. Y eso parece prudencia muchas veces, porque hoy el miedo se disfraza perfectamente de prudencia, pero para Dios no lo es. Dios no le dijo a Josué, mira que te mando a que te esfuerces y seas muy prudente. Le dijo, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo su patrón al siervo? ¿Qué le dijo ese jefe que sabía lo que había puesto en sus manos? Siervo malo y perezoso. ¿Sabes cuál es el principio que nos enseña eso? Que Dios nunca, y escuche bien, nunca jamás premia la inactividad, nunca premia el miedo, nunca premia la falsa prudencia, nunca premia el lo guardé por si acaso. Y el principio es este. Hay que correr riesgo. A veces vas a ganar, a veces vas a perder, pero un riesgo calculado, hecho con obediencia y con temor de Dios, siempre te va a mover hacia adelante. Porque si tenés miedo de emprender algo nuevo en tu vida, si tenés miedo de bajar de la barca, si tenés miedo de dar ese paso, algún día el Señor te va a decir exactamente lo mismo. Siervo malo y perezoso. Y no porque lo hiciste mal, sino porque nunca te animaste a hacerlo. Ese es el principio de arriesgarse, de hacer, de emprender. Como decía Mark Twain, en 20 años no te vas a arrepentir por lo que hiciste, sino por todo aquello que no te animaste a hacer. Y hoy, por la misma ofrenda, les voy a dar un secreto milenario, un secreto que algunos pagarían miles de dólares para que se los revele, pero yo se los voy a dar como hermano, porque me caen bien esta noche de viernes. Les voy a decir algo acerca de los pasos de fe que nadie les dice, algo que casi ni se predica, pero que yo lo tengo que decir porque lo he vivido. No estoy predicando desde la teoría,
El Señor ya se acostumbró a hacerme predicar desde la convicción, desde la experiencia. Pero escuchen esto. Cuando das un paso de fe creyéndolo a Dios en cualquier área, cuando decís, voy a emprender un negocio, voy a formar una familia, voy a empezar un ministerio, voy a provocar una revolución en mi vida, cuando das un paso de fe, siempre, no algunas veces, siempre después de eso vienen las dudas. Dudas de si hiciste bien, dudas de si hiciste mal, dudas si diste el paso correcto, dudas si escuchaste a Dios o si te escuchaste a vos mismo. Siempre vas a tener muchas dudas. La Biblia cuenta que el Señor, cuando se apareció en las aguas como un fantasma y los discípulos lo oyeron, Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti, dudando. Y Jesús le dice, ven. Y ya conocen la historia, la palabra dice, pero al sentir Pedro el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Ahora escuchen bien porque esta historia es súper conocida, pero hay un principio revelador que nos tiene que cambiar la vida. El Señor le dijo, baja de la barca, ven, ¿sí o no? Sí, fue el Señor quien le dio la orden. Pedro baja de la barca y pregunto, ¿caminó o no caminó sobre las aguas? Sí caminó, ¿no es cierto? No es que se bajó y se hundió al instante. No fue una falsa alarma, no fue una broma, no fue que entendió mal. Era un paso de fe y funcionó. Lo sobrenatural estaba pasando. Pero en medio de ese milagro, Pedro empezó a mirar las olas, empezó a escuchar el viento y entonces apareció la duda. Y ahí empezó el conflicto interno. ¿Será que realmente estoy caminando sobre las aguas? ¿Será que realmente Él me mandó a esto? ¿No será que estoy loco, que lo escuché mal? ¿No será que me precipité y me ganó la ansiedad? Una vez que salió, empezó a dudar. Se centró en las olas, se centró en el viento. Y fue cuando se hundió. ¿Y qué diríamos nosotros si estuviéramos viviendo esa misma escena? ¿Ves? Al final no era de Dios. Te bajaste de la barca y te hundiste. No era de Dios. Tenés que afinar los oídos. Pero sí era de Dios. Era Dios quien lo mandó. Lo que lo hundió no fue la falta de llamado. No fue estar en desobediencia. Fue la duda. Porque Él obedeció. Incluso así se hundió. Porque dudó. Y así pasa hoy. Hay gente que inició algo en fe, que empezó bien, que arrancó creyendo, pero después llegaron las dudas y empezaron a pensar, hay tanto viento, hay tantas olas, al final me estoy hundiendo, creo que Dios no me mandó a hacer esto, le peleé porque hice esto, ay, mejor desisto, ya metí la pata, debí quedarme nomás tranquilo en la barca. No, no, mi hermano. Dios sí te mandó. De hecho, los primeros pasos que diste, los diste en fe. Ya estabas caminando sobre las aguas, pero después empezaste a dudar. Y cuando dudas, esa palabra rema, esa revelación que te sostenía, esa palabra que te mantenía sobre las aguas, se empieza a volver endeble, se empieza a aflojar y de pronto sentís que estás caminando sobre la nada y te hundí. ¿Por qué? Porque dudaste. Muchas veces cuando emprendes algo, vas a dudar después de haberlo empezado. Claro que lo vas a hacer. La mayoría de veces no se duda tanto antes de empezarlo, sino más bien después. Hay muchos que dicen, voy a emprender cuando tenga capital, cuando tenga el tiempo, cuando tenga ayuda, cuando tenga socios, cuando tenga una cosa, la otra, cuando tenga certeza total. Y la verdad es que es muy difícil poder tener todo eso al mismo tiempo. Pero hay otros que sí les pasó, que pasaron esa etapa, que se animaron a emprender y a mitad de camino se dieron cuenta de que el emprendimiento quizás demandaba más esfuerzo del que pensaban o que estaban dispuestos a dar. Quizás al comienzo no les iba tan bien como esperaban. Dios no mandó una multitud de clientes desde el primer día o muchas cosas quizás salieron diferentes a lo que se imaginaban. Y ahí dudaron. Y ahí dijeron, no, Dios no me llamó a esto. Volvieron atrás y se hundieron.
Y se dijeron a sí mismos, no emprendo más, esto no es para mí. ¿Cómo fui tan ingenuo de creerme ese cuento? Y ahí muere el sueño. No porque Dios no los mandó, sino porque la duda los convenció de que nunca los había mandado. Y lo mismo pasa en las relaciones. Hay quienes dicen, el día que mi marido cambie, yo voy a cambiar. Porque si él no cambia primero, me va a seguir tratando como la empleada, como la chacha, o me va a seguir mandando, o va a seguir siendo el mismo de siempre. Y otros dicen exactamente lo mismo, pero al revés. No, cuando ella cambie, yo cambio, porque esa mujer siempre quiere tener la razón. ¿Saben qué, mis amados? Hay un riesgo en decidir restaurar una relación. Claro que lo hay. Porque existe el riesgo de que la otra persona no tenga un corazón dispuesto, que no responda como esperaba, que no haga su parte. Pero si vos no sos el cambio que querés ver en la otra persona, jamás vas a saber cómo lo iba a tomar, jamás vas a ver si había algo que Dios quería hacer ahí en tu relación. Porque en toda relación de pareja, de familia, de amistad, si uno no se anima a moverse primero, nadie se mueve. Hay un predicador famoso que se llama Andy Stanley y dijo, hablando de decisiones o de pasos de fe, dijo, es probable que cuando le creas a Dios nunca tengas una certeza superior al 70%. Y esperar una certeza mayor que esa quizás equivale a perderte la oportunidad. Y esa es la realidad. La mayoría queremos una seguridad del 100% antes de dar un paso de fe. Pero esa seguridad, lamento decirles que no existe. Y mientras la esperamos, las oportunidades de mejores finanzas, de un matrimonio restaurado, de una pareja, no sé, ponerle vos el nombre, se va. Porque nosotros queremos garantía. Por eso es que nos encantan las publicidades, ¿no? Si esto no le resulta, si no está conforme con el producto, le devolvemos el 100% de su dinero. Y a nosotros nos encantaría decirle a Dios, Señor, yo voy a emprender, pero si no resulta, quiero que me devolvas lo invertido porque no quiero perder. Está bien, Señor, me voy a casar. Pero si no resulta con este o con esta, por lo menos que me quede algo de platita por mi tiempo, ¿no es cierto? O por otro lado, o que si no resulta, que no me esté quitando nada, que no se esté llevando lo que es mío. Y no es así. Hay cosas que van a salir bien, hay cosas que no van a salir bien, pero si no hay riesgo, no hay fe. Si no hay riesgo, no hay fe. ¿Cuántas veces escuchamos repetir, he escuchado yo mismo repetir y declarar y proclamar, el dinero de los impíos es para los justos? Pero han pasado miles de años y los impíos siguen controlando la economía del mundo. ¿Por qué tendemos a decir, es que porque yo soy bueno y me va mal y mira cómo que es malo y mira lo bien que le va? ¿Sabe por qué? Porque ellos toman más riesgo que los creyentes. Porque nosotros confundimos la guía del Espíritu Santo con una niñera celestial que nos tiene que llevar de la manito y decirnos, ya papito, diga esto sin miedo. Ya, dígale a su esposa eso, porque ella va a reaccionar así. Ya, ahora, vaya, invierta en esto, 100% garantizado, se va a volver rico. No, mi hermano, no es así. Creerle a Dios es riesgoso y demanda valentía, demanda esfuerzo. ¿Y saben qué más demanda? Demanda constancia. Yo la verdad, a título personal, prefiero hundirme antes que se me entumezca la nalga por quedarme sentado esperando en la barca. Prefiero toda la vida hundirme intentando algo que quedarme sentado sin hacer nada. Nunca, nunca nos vamos a lamentar por habernos hundido. Jamás. Yo le garantizo que 11 discípulos hasta el día de su muerte se arrepienten por la oportunidad perdida de haber tenido a Jesús ahí y haber podido caminar sobre la agua, aunque sea un pequeño trecho como lo hizo Pedro. Lamentándose, estoy seguro que así murieron, toda la vida de no haber accedido a esa oportunidad. Un filósofo alemán dijo una vez, el infierno comienza el día en que Dios te conceda la visión de contemplar todo lo que hubiese podido hacer, pero que no lo hiciste.
Ahí comienza el infierno. Y la mayoría de nosotros lamentamos a corto plazo las cosas que a veces no hacemos, ¿no? Cómo somos a veces felices en diferido, cómo a veces nos damos cuenta tarde de las oportunidades que perdimos. Pero lastimosamente estamos acostumbrados solo a lamentarnos por los pecados de comisión. ¿Saben qué son los pecados de comisión? Los que se cometen por una acción. Eso que uno dice, ¡ay, lo que hice el lunes! ¡Ay, ayer me mandé otra barbaridad! ¡Ay, no, exploté con mi esposo, hermano, y le dije cosas horribles! Esos son los pecados de comisión. Pero a largo plazo, los pecados que realmente nos persiguen son los de omisión, los que se cometen por inacción, los que no hicimos, los que no nos atrevimos a emprender, los que no soñamos, las veces que no hablamos cuando teníamos que hablar, las veces que callamos cuando teníamos que alzar la voz. Los pecados de omisión son las oportunidades perdidas que te persiguen por el resto de tu vida. Y a veces, por no correr el riesgo, perdemos para siempre una pieza del rompecabezas de nuestra vida. Y hay quienes llegan al final de su vida, o a los 40, o a los 50, a los 60 años, y sienten que les falta una pieza, algo de su rompecabezas, y no saben qué hacer. Y seguro más de uno estará diciendo, pero hermano, este mensaje me confronta, pero no me alienta. Yo estoy así ahora, como usted dice, pero ¿qué es lo que hago? ¿Qué hago ahora? Bueno, mi hermano, bien que lo pregunta, porque este es el mensaje que yo quiero darle. No te rindas, no tires la toalla, no des por perdido lo que todavía tiene vida. Si esta es tu segunda o tercera oportunidad matrimonial, peleala como si fuera la primera, pero con la sabiduría que no tuviste antes. Si estás pensando en emprender un nuevo negocio, dale con todo, sin miedo, aunque la anterior haya salido mal, aunque te haya dejado en la quiebra, dale con todo. Si estás empezando un nuevo empleo, mostrarle lo que sos capaz de hacer, aunque tengas miedo, aunque sintas que ha sido un retroceso en tu vida, porque si Dios te está dando una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad, ya sea en lo sentimental, ya sea en lo económico, ya sea en lo ministerial, no le encares con la misma cabeza con la que arruinaste la anterior, pero tampoco la dejéis ir por miedo. Henry Ford dijo: el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo, pero esta vez con más inteligencia. Porque siempre se puede volver a empezar, siempre se puede levantar algo que se cayó, siempre se puede reparar lo que parecía muerto. Pero si no entendés que no arriesgar ya de por sí es fracasar, que quedarte en la barca ya es fracasar, entonces la vida se te va a ir mirando el agua con miedo, sin haber caminado nunca sobre ella. La única cosa peor que empezar algo y fracasar es no empezar nada. Es la única forma de garantizar el fracaso. Y lo digo y lo repito, como lo dije en la prédica pasada. El que nunca fracasó es porque nunca intentó algo que verdaderamente valiera la pena. Mis amados, si bien la vida no es un juego, creo que se puede jugar de dos maneras. Se puede jugar para ganar o se puede jugar para no perder. Y hay un puente que tenemos entre la niñez y la ancianidad. Y uno lo puede cruzar de dos formas: con decisión, con ganas de llegar a la otra orilla, con una vida bien vivida y aprovechada, o con miedo, cuidando cada paso, agarrándose de los bordes, obsesionado con no caerse, jugando para no perder y llamándole prudencia. Y no es lo mismo, no es igual. A mí que me gusta el fútbol, y bueno, a quienes les gustan el fútbol, uno puede salir a jugar un partido metiéndose atrás, defendiendo, aguantando 90 minutos, esperando llegar a penales, a ver si hay suerte en los penales. O puede salir a la ofensiva y decir: no,
Hoy vamos a salir a golear. La iniciativa la tenemos que tener nosotros. Somos un equipo grande. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo se puede jugar a la defensiva? ¿Y cuánto tiempo como iglesia podemos vivir esperando que no nos ataquen? Que el Señor nos evite todas las crisis, que nos mantenga el camino limpio, que no tengamos dificultades, que todo sea feliz, estable y sin tensión. Lamento decirte, eso no va a pasar. No importa lo que creas, con cuánto lo creas, no existe. No podemos vivir así, porque si queremos una vida sin problemas, si queremos una vida sin conflictos, sin desafíos, entonces mejor vámonos al Tíbet y hagámonos budistas y pongámonos a meditar todo el día. Pero nosotros no vivimos una vida imaginaria, vivimos una vida real, y la vida real debe ser ofensiva. La vida real debe implicar salir, avanzar, encarar, pelear, arriesgarse y no jugar a esconderse atrás esperando que nada malo pase. Yo me acuerdo que siempre en el entretiempo de los partidos, ahí cuando uno iba a mirar fútbol ahí en la liga boliviana, siempre en el entretiempo metían a jugar a los chipiringuis, a los muchachitos, a la categoría de niños, no sé, 6, 7, 8 añitos máximo lo tenía en mano. Y el entrenador tiraba la pelota en media cancha y los niños corrían como perros persiguiendo bicicleta, ¿no? Pateaban para cualquier lado, no sabían quién era el contrario, agarraban la pelota y ¡pum!, la pateaban nomás sin saber para dónde, ¿no? Y yo me acuerdo que el público siempre gritaba: ¡al arco! ¡Al arco! ¡A la ofensiva! ¡A la ofensiva! Hasta que los niños, hasta que los muchachitos entendían que tenían que patear hacia allá. Y a veces yo me pregunto si no habrá una gran nube de testigos, como dice la Biblia, sentados en los lugares celestiales con el Señor, mirándonos jugar este partido de la fe y gritándonos: ¡al arco! ¡Al arco! ¡A la ofensiva! ¡A la ofensiva! Y nosotros seguimos perdidos, pateando para cualquier lado, defendiendo en vez de atacar, sin entender para dónde es que tenemos que ir. Mi hermano, o tomamos las riendas de nuestra vida, o alguien más lo hará por nosotros. Porque como dijo Virgilio, un poeta romano, la fortuna solo favorece a los audaces. Pero si siempre estamos a la defensiva diciendo lo mismo: ¡ay, el diablo me atacó! Es que no me deja avanzar. Es el diablo que no me deja hacer tal cosa. Es que está sobre mí. ¿De dónde se sacaron eso? ¿Acaso Dios no le dijo a la serpiente en el huerto del Edén: sobre el polvo te vas a arrastrar, en la tierra te vas a arrastrar? Esa fue la posición que Dios le designó, el polvo abajo, arrastrado. Entonces, ¿desde cuándo el diablo se te subió encima? ¿Desde cuándo lo dejaste treparse? ¿Quién le dio permiso si no fuiste vos? Déjalo donde Dios lo dejó, abajo, arrastrado, pisoteado. No lo suban ustedes mismos. Porque cuando uno vive una vida cristiana a la defensiva, todo se termina muriendo. La iglesia se termina muriendo. Nos ponemos solo a defender, solo a resistir, solo a aguantar, cuando deberíamos estar atacando, cuando deberíamos estar avanzando, cuando deberíamos estar conquistando. Y sin embargo nos convertimos como murciélagos colgados en el arco, esperando que no nos hagan goles. Y a eso hemos reducido la fe. Dios nos libre de eso. Dios nos libre de la fe preventiva. Dios no permita que nos acomodemos, que se nos pongan calientitas las nalgas en la barca y digamos: ahora sí, acá estoy bien, ya no hago nada más, estoy seguro, me voy a salvar y voy a esperar tranquilo la venida de Cristo. No, mi hermano. Dios no te llamó a girar en círculos como perro persiguiendo su cola. Dios no te llamó a calentar el asiento espiritual. Dios mismo le dijo a Moisés que el problema era el pueblo. Le dijo: un pueblo incrédulo, quejoso y rebelde. ¿Y saben qué les declaró? En este desierto caerán los cuerpos de los que se quejan contra mí. Y para el que no lo cree, búsquelo. Eso está en Números 14:26.
Ese era un pueblo que vivía a la defensiva, igual que muchos de nosotros hoy. Un pueblo que nunca entendió que estaban aquí para conquistar, para pelear, para esforzarse, para ir adelante. Un pueblo que debería ser como un río que fluye, que lleva vida. Pero si se estanca, ¿qué pasa si un río se estanca? Solo trae podredumbre, ¿no es cierto? Una iglesia que avanza, crece, y una iglesia que se queda quieta, apesta y muere. Así que yo quiero preguntarnos, ¿por qué no creer que el próximo Elon Musk, y voy a quizás exagerar, el próximo LeBron James, el futuro Billy Graham, el próximo Dante Gebel o el próximo Mark Twain puede estar mirando hoy esta palabra? O puede ser el hijo de alguien que está mirando hoy esta palabra. Yo lo creo. Y como digo siempre, quizás en esta pequeña congregación no seremos muchos, pero somos machos. Entonces, ¿será demasiado pedir eso? Yo digo que no. No podemos vivir obsesionados con eso. Pero tenemos que creerle a Dios cuando Él nos dice que nos envió a conquistar el mundo y trabajar para que eso pase. ¿Hay riesgo de fracasar? Por supuesto que lo hay, siempre lo hay. Pero yo le creo a Dios. ¿Es riesgoso creerle a Dios? Claro que lo es. Y de ahí sale el título de esta prédica. Porque Dios no nos da trabajos terminados. Dios nos da herramientas y nos dice, avancen, construyan, ocupen el terreno. Tenemos que dejar de criticar tanto la cultura y vivir como si estuviéramos en una burbuja, como si los mundanos fueran de otro planeta y nosotros de otro lado. Tenemos que dejar de criticar lo que otros alcanzan como si hubiera sido fácil, solo porque nosotros no tenemos las agallas de llegar ahí. ¿Y por qué no podemos tener cristianos en lugares de privilegio? Porque hay gente nacida en esta iglesia, porque hay gente que mira esta palabra, gente que sigue al Señor, no puede utilizar una plataforma de privilegio que luchó para estar ahí, para la extensión del reino. Yo creo que sí lo puede, y yo creo que sí lo debería, y que tenemos que luchar para alcanzar posiciones de privilegio en el mundo. Fíjense que cuando Pablo llegó a Areópago de Atenas, él no lo maldijo. Él no le dijo, tropa de atenienses idólatras, mundanos, feos y cochinos se van a podrir en el Sheol. No. Él se enfrentó a las mentes filosóficas más avanzadas del momento y le ganó en su propio terreno porque estaba preparado para hacerlo, porque había avanzado, porque estaba a la ofensiva, no a la defensiva. Y el Señor me mostraba ayer muy claramente y me decía, decile a mi pueblo que ya basta de quejarse. Decirle que es hora de que empiecen a avanzar, que es hora de que sean ofensivos, de que se atrevan a creer en aquello que hasta ahora les parecía imposible. Porque así trabaja Dios. Él toca lo que no es para que sea. Mi amado, Él toma un pastorcito de oveja, lo unge rey y desde las laderas salvajes lo lleva hasta el trono de Israel. Pero para que eso pase, ¿saben qué tuvo que suceder? ¿Saben qué tuvo que hacer? ¿Saben qué tenemos que hacer? Derribar gigantes. A veces ser perseguido por años. Aprender paciencia, aprender obediencia, aprender humildad y principalmente aprender a no abortar el proceso a mitad del camino, a no ser de doble ánimo. Si David hubiese juzgado su vida 13 años después de matar a Goliat, hubiera dicho, ¿para qué hice esto? ¿Para qué le tiré la piedra a ese tipo? ¿Para qué dejé mis ovejitas? ¿Para qué dejé mi trabajo ese tranquilo que estaba? ¿Para qué me casé si soltero estaba bien? ¿Para qué me metí en el ministerio si antes no tenía problema? ¿Para qué le creí a Dios? Creerle a Dios es riesgoso si lo mirás a mitad de camino. Pero si persistí,
si avanzás, si no te rendís, creerle a Dios termina siendo lo mejor que podés hacer en tu vida. Es un paso de fe, es un riesgo que tenés que correr, pero tenemos que grabarnos en el corazón y animarnos y decirnos a nosotros mismos, yo voy a marcar la diferencia. Que Dios me sorprenda cuando quiera sorprenderme. Que Cristo venga a buscarme cuando Él lo decida. Y si me toca bajar al sepulcro, que sea habiendo hecho mi parte. Y yo no te prometo, mi hermano, mi hermana, que todo va a salir bien. Porque no siempre las cosas van a salir bien. Te vas a hundir, probablemente te vas a endeudar. Yo sé lo que significa eso. Vas a acostarte con deudas más grandes de las que podés pagar. Porque te metiste en un negocio más grande de lo que podías manejar. Simplemente porque estás caminando en lo sobrenatural. Porque aunque no fuimos creados para caminar sobre el agua, ni tampoco fuimos creados para volar, el Señor nos promete que podemos hacerlo. No porque seamos capaces, sino porque Él nos sostiene mientras lo hacemos. Así que tenés que confiar en el Señor y con certeza que cada noche de tu vida, hasta que te toque partir, seguramente va a haber un sufrimiento, seguramente va a haber una duda. ¿Qué hice? ¿Será que metí la pata? ¿Será que estoy bien? Si estás casado, seguramente vas a mirar a la persona que está a tu lado y vas a decir, ¿habré hecho bien? ¿Será esta la persona con la que tengo que compartir el resto de mi vida? O si estás soltero, le vas a decir a tus padres, papá, ¿será que no me equivoqué al escoger esta carrera? Así es la vida, así es caminar mirando a Jesús, así es obedecer, pero aún así tenemos que ir a la ofensiva, tenemos que atacar, tenemos que meter goles y tenemos que avanzar. Porque Jonatán, el hijo de Saúl, yo creo que dijo una frase que define la fe mejor que 1000 libros y está en Primera de Samuel. Él dijo, quizá el Señor esté con nosotros. Ese quizá es oro puro para nosotros. Y escuchen bien porque yo estoy seguro de que Dios va a estar con vos, de que Dios está con vos, que Dios está conmigo. Pero igual quiero que nos vayamos con un quizá para que cuando Dios nos dé la victoria nos sorprendamos. Nos quebremos, nos arrodillemos agradeciendo y no demos todo por sentado. Porque la fe no es caminar con garantía. La fe es caminar con quizá Dios esté conmigo, pero igual voy. Así que ya sea que mi hermano, mi hermana, que hoy tengas 40, 50, 60, 70 años, reinventate, iniciá, explorá, estira las velas en la proa, como dijo Mark Twain, avanzá, soñá. Porque tus días no han terminado. No te apures en cerrar capítulos que Dios todavía no terminó. Y sí, el lugar más seguro para un barco es el puerto. Pero un barco no fue construido para quedarse ahí. Y como dijo T.S. Eliot, solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir hasta dónde se puede llegar. Así funciona el reino, así funciona Dios. Porque Dios quiere que hagas algo, no todo, algo. Ese algo que venís postergando, esa decisión que venís pateando, esa obediencia que venís esquivando. Hay una sola decisión que te separa entre lo que Dios quiere que seas y lo que hoy sos. Una sola decisión. Una decisión que te puede mover del estancamiento hacia tu propósito. Una decisión que te puede sacar de la barca. Una decisión que puede hacerte una nueva persona. Ya te lo dije, no importa si tenés 30, 40, 50 o 100 años. Pero hay que cambiar, dice el Señor. Hay que reinventarse, hay que creerle a Dios y hay que arriesgarse, porque correr el riesgo es la mayor muestra de fe que podemos tener. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por este nuevo viernes, Señor, que me permite, Señor, decir lo que creo que usted me mandó a decir, hasta donde llegó, Señor, mi intelecto.
Gracias, Padre amado, porque hoy hemos entendido que tenemos que ser una iglesia ofensiva, que tenemos que ser creyentes que arriesgan, Señor. Hoy dejamos esa fe preventiva, Señor. Hoy dejamos, Señor, la barca y nos decidimos, Señor, a caminar sobre el agua, sabiendo que quizás nos hundamos no una, Señor, sino muchas veces, pero que usted es un Dios de oportunidades, que usted da 2, 3, 4, 5, 10, 100 oportunidades, Señor, al que está dispuesto a volver a intentarlo. Esta es su iglesia, Señor. Este es su pueblo, Señor. Quizás tengamos dudas, Padre. Quizás las dudas no se vayan, papá. Pero hoy, Padre amado, decidimos tomar el riesgo de caminar en fe. Decidimos tomar el riesgo de creerle a Dios, Señor. En el nombre de Jesús, bendiga este pueblo, Señor. Bendiga su entrada, bendiga su salida, bendígalos al acostarse y bendígalos al despertarse, Señor. En el nombre de Jesús, sea usted, Señor, moviendo esos corazones, Señor, que oyeron esta palabra y preparando, Señor, los corazones que algún día la van a oír. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, qué gusto nuevamente haber estado con ustedes. Que Dios me los guarde, me los bendiga. Los veo el próximo viernes.